Mamá, mamá, hay un extraño con una niña en los arbustos. Cheryl exclamó con miedo, tirando de la manga de Melissa. Ese día, madre e hija paseaban tranquilamente por el parque por primera vez en mucho tiempo. La mujer tenía un día libre completo, que decidió pasar naturalmente con su hija. El sol brillaba intensamente y todo a su alrededor parecía tan ligero y despreocupado que deseó prolongar ese momento para siempre, aunque, por desgracia, no era posible. Melissa recordaba a menudo aquellos años en los que se sentía protegida por su esposo, como si estuviera detrás de un muro de piedra. Entonces no tenía que preocuparse por el trabajo, el salario o cómo sobrevivir y alimentar a su pequeña. Paul se encargaba completamente de la familia. Siempre le pareció tan ideal a Melissa que no podía imaginar que esa ilusión se desvanecería algún día como la niebla, pero ese día llegó. La ingenua y confiada Melissa, al principio, ni siquiera podía creer que fuera posible. En ese fatídico día, cuando Melissa se enteró de la infidelidad de su esposo, nada presagiaba problemas. La amorosa y cariñosa esposa y madre, como de costumbre, estaba eligiendo entre 100 platos posibles para cocinar ese día. Después de casarse, Melissa se había dedicado completamente a su familia y a las tareas del hogar, no existía nada más para ella. El día escolar estaba a punto de terminar y ella iría a buscar a su hija después de las clases. Nunca dejaba que Cheryl fuera sola a ningún lado, aunque la niña insistía, todos mis compañeros llevan y recogen solos de la escuela desde hace años. Protestó la niña cuando su madre, una vez más, la cuidó en la mañana. Pronto se burlarán de mí. La escuela está al lado, puedes verme caminar desde la ventana. Te aseguro que estaré bien. Eres tú quien siempre dice que este es un buen barrio, no uno peligroso, entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué todavía tengo que ir de la mano contigo y ser el hazmerreír de mis compañeros? Los otros niños siempre trataban a Cheryl de manera extraña, como si fuera de otro mundo, completamente dependiente de su madre e incapaz de valerse por sí misma. Los niños amantes de la libertad no entendían esto, por lo que nunca perdían la oportunidad de burlarse de su compañera, a quien su madre traía cada mañana no solo hasta la puerta de la escuela, sino literalmente hasta el puesto de guardia. Melissa recogía a su hija de allí, puntualmente a la misma hora, como un reloj. Si la mujer llegaba incluso un minuto tarde, llamaba frenéticamente a su hija, exclamando que no debía ir a ningún lado. Cuando Cheryl estaba en la escuela primaria, aceptaba todo con tranquilidad, incluso de manera positiva. Con una educación tan protectora y sensible, le tenía miedo a todo. Pero cuanto más crecía Cheryl, más resentía el cuidado excesivo de su madre. Se sentía muy incómoda cuando Melissa la seguía a todas partes. La niña ni siquiera podía correr a la tienda vecina a comprar chicle sola. Se volvió tan extremo que Paul decidió tener una conversación seria con su esposa sobre la crianza de su hija. Ya no es tan pequeña como para que tengas que sobreprotegerla tanto, declaró el hombre directamente, sin rodeos. Desde afuera, realmente se ve ridículo. ¿No lo ves ni lo entiendes tú misma? Cheryl pronto desarrollará complejos debido a tu hiperprotección innecesaria. Piensa en nuestra hija, no en tu egoísmo. ¿Cuántas veces puedes sermonear a la niña? Esto se está saliendo de control. Entiendo que cuando era pequeña lo hicieras, pero ahora es simplemente absurdo. Además, deberías hacer algo útil. No haces más que cocinar y limpiar todo el día. Estás estancada, si me permites decirlo. Te lo dije hace mucho tiempo, deberías empezar tu propio negocio, especialmente porque mis finanzas son más que suficientes. Paul finalmente permitió que su esposa lo conociera completamente. Por primera vez, se animó a contarle todo lo que pensaba, todo lo que perturbaba su alma. Para ser sincero, su relación con Melissa hacía tiempo que dejaba mucho que desear. Últimamente, Paul se sentía cada vez más irritado con su esposa, aunque no podía identificar la razón exacta. Quizás era una crisis, de esas que enfrentan todas las parejas casadas eventualmente, o tal vez simplemente había dejado de amar a Melissa.
Paul comenzó a notar más frecuentemente a las mujeres jóvenes en la calle, en particular a su secretaria, Patrice, quien parecía corresponder a su interés. Ella constantemente le guiñaba el ojo y se comportaba de manera sugestiva. Cuando le llevaba café, deliberadamente se inclinaba sobre la mesa, mostrando lo que creía que era su extraordinaria belleza, el supuesto secreto para una vida rica y sin preocupaciones. Patrice había llegado a la gran ciudad con ese propósito en mente. Siempre había soñado con casarse bien, quedarse en casa, gastar el dinero de su esposo adinerado y no hacer nada más. Para lograrlo, sabía que debía esforzarse al máximo. Según razonaba Patrice, los hombres decentes no aparecían de la nada, eran casados, divorciados o viudos. De estas opciones, los más adecuados eran los primeros y los terceros. Los divorciados, ¿qué se podía esperar de ellos? Si habían abandonado a una esposa, posiblemente con hijos, ¿qué garantía tenía ella de no sufrir el mismo destino? No un posible esposo debía ser confiable. Patrice consideraba que Paul era precisamente ese tipo de hombre. Desde el primer día que se conocieron, cuando ella empezó a trabajar para él, Patrice puso su mirada en Paul. Esto no era sorprendente. Además de su riqueza material, Paul era físicamente atractivo, alto, bien formado y fuerte, el tipo de hombre al que se describe como el hombre perfecto. Que Paul estuviera casado no molestaba a Patrice en absoluto. Al contrario, lo veía como una ventaja. Claramente, él no tenía intenciones de divorciarse de su esposa y a pesar del enfriamiento reciente en su relación, Paul ni siquiera había considerado dejar a Melissa. Cuando Patrice le informó a Paul que estaba esperando un hijo, él inicialmente se mostró confundido. ¿Está segura de que es mío?, preguntó, lo que desató una tormenta de indignación en Patrice. Ella montó una escena tan dramática que Paul apenas logró calmarla. No quise decir nada con eso, intentó justificarse Paul. ¿Por qué haces una escena? Trata de entender, soy un hombre casado, tengo una familia y una hija, por cierto. No puedo simplemente empezar una nueva vida de la noche a la mañana. Necesito tiempo. Debo hablar con mi esposa. Para ser honesto, no estoy seguro de si debería divorciarme. Por supuesto, no te abandonaré a ti ni al bebé, pero tienes que entender que Melissa y yo hemos estado juntos muchos años, desde que éramos jóvenes, y el divorcio podría no ser lo mejor para mi reputación, especialmente casarme contigo. En fin, tendré que pensarlo. Puedes contar conmigo, pero no prometo matrimonio. Patrice esperaba algo así, la clásica historia del amante renuente que no había considerado la posibilidad de tener un hijo fuera del matrimonio. Y, por supuesto, no podía faltar la mención obligatoria a la pobre esposa. Patrice se dio cuenta de que Paul podría nunca decidirse a divorciarse, así que optó por ayudarlo a su manera. Instaló una cámara oculta, grabó varios episodios de sus encuentros íntimos y, después de imprimir las fotos, las dejó estratégicamente para que Melissa las encontrara. Al principio, Melissa no podía creer la cruda realidad en la que se encontraba. Melissa no podía creerlo. Él no podría haberme hecho esto, sollozaba mientras compartía sus preocupaciones con su mejor amiga, Lisa. No tiene sentido. Tal vez está retocado, no puede ser verdad, ¿puede, Paul? Es un hombre tan amable, responsable, un padre maravilloso y un esposo fiel. ¿Cómo podría involucrarse en esas cosas? Ella no es nada, su nombre no significa nada. Tenemos una familia, una hija. Por mucho que Melissa intentara cerrar los ojos a lo que estaba pasando, no podía perdonar a su esposo por haberle sido infiel. Pasó mucho tiempo sopesando los pros y los contras, rompiéndose la cabeza sobre si valía la pena confrontarlo. Lisa le aconsejó que olvidara toda la historia. Tú misma lo dijiste, ella solo busca dinero. ¿Qué podría tener con ella que sea serio? Exige que Paul despida a esa chica sin escrúpulos. Ese es el final. Tú eres su esposa legal, ¿y quién es ella para él? Nadie. Así que puedes seguir con tu vida, cuidar de tu casa y de tu hija.
En tu caso, el divorcio no es una opción. No puedes hacer nada sin Paul. ¿Cuántos años llevas sin trabajar? ¿Quién te contrataría ahora? ¿Y qué hay de tu hija? Geral está acostumbrada a un cierto nivel de vida. No puedes quitarle todo eso. Ciertamente no te lo agradecerá si, después del divorcio, tiene que sobrevivir con pan y agua. Melissa entendía claramente los riesgos. Sin su esposo, su vida podría convertirse realmente en una existencia miserable. Difícilmente podría esperar encontrar un trabajo bien remunerado y, esencialmente, no tenía dónde vivir. Sus padres estaban en sus tumbas y ese pequeño y modesto apartamento que le dejaron requería gastos considerables para hacerlo habitable. Durante años, Melissa había descuidado ocuparse del apartamento de sus padres, abrumada por preocupaciones y problemas familiares. Ahora, de repente, necesitaba dinero, pero no sabía qué hacer. No podía dejar las cosas como estaban, pero su matrimonio, tan fracturado, especialmente por la infidelidad, parecía poco probable que se pudiera reparar. Reflexionando sobre las palabras que llevaba tiempo eligiendo para explicar a su esposo, Melissa finalmente decidió hablar con Paul. Él nunca esperó que las cosas se desarrollaran de esa manera e inmediatamente adivinó de quién era la culpa. Patrice había sido imprudente y temeraria. Si no hubiera plantado esas fotos comprometedoras para que Melissa las encontrara, Paul podría haber cuidado de ella y de su hijo no nacido. Pero ahora, después de una conversación con su esposa, quien inmediatamente anunció que quería el divorcio, estalló un terrible escándalo entre los amantes. «¿Cómo pudiste?», exclamó Paul indignado, apenas cruzando el umbral de su oficina al día siguiente. «¿Quién te dio derecho a entrometerte tan descaradamente en mis asuntos familiares? ¿Quién te dio derecho a interferir en algo que no es de tu incumbencia?» «¿Que no es de mi incumbencia?», Patrice replicó. «¿Así es como lo ves? Tienes una gran manera de hacer las cosas, querido. Estoy esperando un hijo tuyo, estoy haciendo planes, contando con algo, y tu vida y tu familia no me conciernen. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay del bebé? ¿O nuestra relación no significa nada para ti?» Patrice estaba furiosa con su amante. Ciertamente no esperaba que Paul fuera tan débil. Siempre le había parecido valiente y decidido, pero ahora... ¡Uf! Ni siquiera podía enfrentarse a su esposa, quien dependía completamente de él. ¿Y a esto le llamaba hombre? Bueno, pensó para sí misma, al menos esperaba poder obtener una pensión decente de Paul. Después de este escándalo, ya no contaba con un futuro juntos. ¿Realmente lo deseaba ahora? Después de todo, Paul había hablado sin rodeos. Estaba furioso. El proceso de divorcio no ofrecía ningún beneficio para Paul, solo pérdidas. Tuvo que dejar el apartamento a su esposa. No fue un gesto de buena voluntad, sino una necesidad nacida de la desesperación más que un deseo sincero de proporcionar condiciones de vida decentes para su exesposa e hija. Paul estaba completamente descolocado. En opinión de Paul, el comportamiento de Patrice no era lo único reprochable, también culpaba a Melissa. Pensaba que ella podría haberse quedado callada y haber ignorado su pequeña indiscreción, pero no, Melissa era orgullosa y se negó a aceptar que su esposo la estaba engañando. «Bueno», suspiró Paul, «divorcio es divorcio. No nos sumerjamos en papeleos innecesarios. Formalizaremos todo de manera amistosa». Estaba dispuesto a pagar una pensión alimenticia, pero nada más. «Yo construí este negocio por mi cuenta y tú no tienes absolutamente nada que ver con mi capital. Ese es el trato si quieres que esto sea rápido y sin complicaciones». Melissa no tuvo otra opción que aceptar, especialmente porque su esposo prometió apoyar adecuadamente a su hija. Ese dinero debería ser suficiente al menos inicialmente. Gradualmente, la vida mejoraría, Melissa estaba segura de esto. Después de todo, no era la primera ni la última mujer en divorciarse. Muchas mujeres comienzan una nueva etapa en sus vidas tras una separación. De alguna manera, ella también lo lograría.
Cheryl permaneció indiferente ante la separación de sus padres, nunca había estado cerca de su padre. Paul siempre había querido un hijo varón y no sabía cómo construir una relación con su hija. Le faltaban tanto tiempo como ganas. Para Cheryl, la presencia o ausencia de su padre no hacía mucha diferencia. Lo más importante era que su madre estuviera allí para ella, no necesitaba nada más. El resto no importaba en absoluto. La vida seguiría como debía seguir. Después del divorcio, Paul transfirió fielmente dinero a la cuenta de su exesposa, pero no mantuvo ninguna relación con su hija. La felicitaba en las festividades, aunque no siempre. Paul no lamentaba el divorcio, lo hecho estaba, y no tenía sentido seguir pensando en ello. Vivía contento solo. Había roto con Patrice, incapaz de perdonar sus acciones, era demasiado. Volver a su familia estaba fuera de cuestión y ni Melissa ni Cheryl lo esperaban. Tiempo después del divorcio, Melissa consiguió un trabajo decente, lo cual fue un alivio. Encontrar empleo sin experiencia parecía imposible, pero logró obtener una buena posición rápidamente. Cheryl no extrañaba a su padre, la compañía de su madre era suficiente. Melissa nunca consideró llevar a otro hombre a su hogar, había escuchado historias horribles sobre los nuevos amantes de algunas madres y quería evitar ese destino. No tenía tiempo para pensar en su vida personal, la cual había dejado de lado tras el divorcio. Trabajo, casa, trabajo. Tantas responsabilidades y problemas no dejaban espacio para lamentaciones. Melissa nunca habría imaginado que pronto conocería su destino por casualidad. Sumida en sus pensamientos, no notó que Cheryl se había alejado por un momento. La niña fue seguida por un perro pacífico, que la llevó hasta unos desafortunados arbustos de donde provenían extraños suspiros y gemidos. Curiosa, Cheryl decidió asomarse en silencio para ver qué ocurría allí. Casi perdió el habla al presenciar la horrenda escena, un hombre estaba inclinado sin ceremonia sobre una pequeña niña indefensa que yacía inconsciente en el suelo, sin mostrar signos de vida. ¿Qué está haciendo?, exclamó Melissa, quien había seguido a su hija hasta los arbustos y vio la escena a plena luz del día. ¿No tienes miedo de nada? Pues te enseñaré, desgraciado. Aprenderás a no atacar a los niños pequeños. Agarrando el primer ladrillo que encontró, Melissa golpeó al hombre en la espalda. Por fortuna, no le dio en la cabeza, o el doctor Newburgh podría no haber sobrevivido. En ese momento, estaba tan concentrado en salvar la vida de la pequeña que no escuchó los gritos indignados de Melissa. La formidable visión de una mujer con un ladrillo en las manos lo aterrorizó, pero antes de que el doctor Newburgh pudiera darse la vuelta. El doctor Newburgh sintió un dolor agudo al ser empujado y apenas pudo balbucear que no estaba haciendo nada malo con la niña. La furiosa Melissa y la multitud reunida habían malinterpretado por completo la situación. «Te has vuelto completamente loco», exclamó el doctor Newburgh mientras luchaba por ponerse de pie. «¿Estás loco? La ambulancia está en camino y estás causando caos aquí. ¿Cómo puedes pensar semejante cosa? La gente se ha vuelto completamente irracional. No puedo creerlo, están inventando escenarios salvajes. Salgan rápido. No quiero que el paramédico vea este sinsentido. Les dije que se vayan. ¿No entienden que podría reaccionar con ira?» La multitud comenzó a dispersarse, aunque Melissa y Cheryl permanecieron inmóviles, atónitas y avergonzadas. Habían malinterpretado todo y juzgado mal las acciones del hombre. Esto ofendió profundamente al respetado doctor, quien solo quería ayudar a la desafortunada niña. Pensaron lo peor de él y lo atacaron. Por suerte, ese día hacía un poco de frío y llevaba una chaqueta de cuero, de no ser por eso, podría haber terminado en el hospital o algo peor. Cuando llegó la ambulancia, el doctor Newburgh ayudó a cargar a la niña en el vehículo y la acompañó al hospital para asegurarse de que todo terminara bien. Podría ser necesario realizar una operación o brindar ayuda adicional. Mali tenía una afección cardíaca desde la infancia, razón por la cual sus padres nunca dejaban que saliera sola.
Siempre la acompañaban a todas partes, temiendo otro ataque. Pero ese día, la niña los había convencido. Bueno, mamá, papá, siguen ocupados, refunfuñó Mali. Y quién sabe cuándo estarán libres. Para cuando terminen de armar todos estos armarios, será de noche. El clima está tan bonito afuera. ¿Por qué debería estorbar? Prefiero salir a caminar. Estaré bien, ya no soy una niña pequeña. Puedo cuidarme sola. Ese día, la pareja había recibido los muebles nuevos que habían pedido un mes antes. Como ya habían vendido los muebles viejos, el montaje era crucial y necesario. ¿Dónde vamos a poner nuestras cosas?, se quejó Toya, que odiaba el desorden. Han estado en el pasillo por 2 días. No, ya que ambos tenemos el día libre hoy, armaremos los muebles también. Al fin debemos tener un poco de orden en el apartamento. No puedo seguir viviendo así. Saldremos a caminar en otra ocasión. No es gran cosa, no es ni el primer ni el último día libre que tenemos. Deberíamos haber contratado a un ensamblador de muebles, pero a mi esposo siempre le gusta ahorrar dinero, así que ahora vamos a tener que sufrir por ello. ¿Qué otra cosa podemos hacer?, dijo Toya. Noel, en efecto, era un hombre muy frugal, por no decir tacaño. Nunca pagaba un centavo extra por nada. Por eso, los muebles fueron hechos a medida para ajustarse al diseño. El envío será gratuito, y armar un armario como este, ¿sabes? Además, ¿qué pasa si lo dañan? Ya sabes lo descuidados que pueden ser esos tipos. ¿Qué haríamos entonces? ¿Pagar por la restauración o tener que pedir muebles nuevos? Ni pensarlo. Prefiero pasar un día y montarlo yo mismo. Por lo menos sabré que no le pasará nada a mis armarios y cajones, y no tendré que pagar nada extra. Odio gastar dinero. Podríamos haber conseguido algo más sencillo, pero tú insistes en este diseño elegante, así que tendremos muebles de diseñador, pero pasaremos todo el fin de semana montándolos. Esto es lo que querías, así que ahí lo tienes. Y así era con absolutamente todo lo que implicaba el más mínimo costo financiero. La cuenta de Noel siempre tenía que cuadrar hasta el último centavo, ni $1 menos, ni $1 más. Recordaba bien los tiempos en los que eran pobres, aunque a Toya a veces le parecía que él había comenzado a olvidarlos. Noel no hacía más que recordarle a su esposa aquellos tiempos, reprochándola regularmente por su supuesto despilfarro excesivo. Y fue así que ese día, mientras sudaban montando muebles, habiendo ahorrado dinero al no contratar un montador, su pequeña hija estaba al borde de la vida y la muerte. Cuando el hospital llamó al padre y la madre, quienes ya habían tenido tiempo de discutir varias veces, al principio ni siquiera creyeron que fuera cierto. ¿Cómo se cayó en el parque? ¿Qué pasó?, sollozó Toya, quien abandonando todo el trabajo, se dirigió de inmediato al hospital. Agitado, Noel la siguió. «Yo conduzco», exclamó saltando al asiento del conductor. Normalmente su esposa siempre conducía, pero esta vez no. Toya estaba demasiado angustiada como para orientarse siquiera un poco. Nunca en su vida la mujer se había sentido tan rota y deprimida. En ese momento, todos los pensamientos de Toya estaban centrados en una sola cosa, que le había pasado a su hija y cómo era posible que Mali estuviera sola en un momento tan difícil. Se culpaba a sí misma por haber escuchado a su hija y haberle permitido salir sola, y también a su esposo, que había ahorrado dinero al no contratar al montador, obligándolos a lidiar con esos muebles tontos. «Eres un miserable tacaño», repetía Toya todo el camino. «Nunca te lo perdonaré si le pasa algo a nuestra niña». Durante todo el trayecto al hospital, Toya no hizo más que reprochar a su marido, culpándolo de todo lo sucedido. Aunque, en realidad, ¿qué culpa tenía Noel? ¿Qué no quería gastar dinero? Su frugalidad y su negativa a gastar cada centavo en cosas triviales no eran responsables de lo que le había pasado a su hija. Fue simplemente un accidente que, además, terminó de manera favorable. A Mali la operaron en el hospital y todo salió bien.
Durante años, sus padres habían llevado a la niña a médicos y no podían decidirse a realizar la cirugía arriesgada. Solo este caso y el Dr. Newberg finalmente pudieron liberar tanto a Mali como a sus padres de las constantes preocupaciones por la salud de su hija. No en vano, el hombre era uno de los principales cirujanos cardíacos de la ciudad. Si hay algún otro problema, pueden contactarme, sonrió el Dr. Newberg cuando los padres entraron corriendo en la habitación del hospital. Melissa no podía sacarse toda la historia de la cabeza. Se sentía muy culpable con el Dr. Newberg. Comprendió que se había comportado de manera vergonzosa con él. Casi lo había herido y quería disculparse, pero no podía, le daba vergüenza. Y si no fuera por su hija, quien al observar la preocupación de su madre le sugirió ir al hospital ella misma, es poco probable que Melissa hubiera tenido el valor de encontrarse con el Dr. Newberg. ¿Por qué estás sufriendo? Por el amor de Dios, preguntó Cheryl con seriedad y de una manera completamente madura. Ve y discúlpate. No te darás paz a ti misma ni a mí si no hablas con él. Te conozco demasiado bien. Así que vamos juntas. Hablaremos, nos conoceremos. Vamos, prepárate. Vámonos. Melissa no esperaba tanta sabiduría de su hija. No había notado lo rápido que Cheryl había crecido. No solo hablaba como una mujer adulta con una gran experiencia de vida, sino que también daba consejos. Melissa ni siquiera podía imaginar cómo terminaría ese encuentro para ella. El Dr. Newberg, de todas las personas, ciertamente no esperaba verla. Para ser honesta, vine a disculparme, murmuró la mujer desviando la mirada. Me siento muy incómoda por ese incidente en el parque. Espero que acepte mis disculpas. Me siento terriblemente culpable por ello. Pesa mucho en mi alma. Entiendo, sonrió el Dr. Newberg. Está bien. Escucha, vayamos a algún lugar. No he tenido un descanso en tanto tiempo. Solo quiero tomar una taza de café y respirar aire fresco, si no te importa. Por supuesto, no me importa, asintió Melissa, quien en ese momento se dio cuenta de que algo en el Dr. Newberg había captado su atención. Había algo completamente elusivo en el que Melissa no podía explicar ni siquiera a sí misma. No era solo que el Dr. Newberg hubiera estado tan desesperado por salvar a una chica desconocida, aunque eso había influido significativamente en la impresión que le había causado. Era algo más. Después de hablar más con él, Melissa se dio cuenta de que el Dr. Newberg la intrigaba. No había conocido personas así en mucho tiempo, personas con las que era tan fácil estar y comunicarse. La mujer misma no notó cómo se enamoró. Sin embargo, decidir dejar entrar a un hombre en su vida era muy difícil para ella. Melissa estaba aterrada de traumatizar a Cheryl, no sabía cómo reaccionaría su hija. Estaban viviendo tan bien juntas y ahora aparecería un hombre extraño de quien aún no sabía qué esperar. Por supuesto, Melissa no dudaba ni un segundo de que el Dr. Newberg era un hombre decente, pero aún así dudaba de si estaba tomando la decisión correcta. Ya había amado, se había enamorado, ¿y qué había resultado de ello? A la mujer le tomó mucho tiempo tomar una decisión definitiva. El propio Dr. Newberg tampoco tenía prisa. No presionaba a su amada, pues había vivido demasiado tiempo como un solitario para tomar decisiones tan rápidamente y sin pensar. Solo cuando se dio cuenta de que ella era realmente la mujer sin la cual ya no podía vivir ni un día, le dijo que quería casarse con ella. Así, tan de repente, sonrió Melissa, dejando al Dr. Newberg completamente perplejo. El hombre ya estaba asustado, pensando que había hecho algo mal, pero, en realidad, todo estaba bien, eso era precisamente lo que debía suceder. Te lo dije hace tiempo, es un buen hombre, recordó Cheryl, como si desde el principio hubiera estado empujando a su madre hacia los brazos de este nuevo conocido. La chica entendía que el divorcio de su padre había sido muy difícil para su madre. En su clase, muchos niños vivían con padrastros, y Cheryl estaba segura de que era mejor que no tener un padre en absoluto.
La hija notó de inmediato cómo su madre floreció cuando el doctor Newberg apareció en su vida. Si antes solía estar más seria y sombría, después de conocerlo, cambió drásticamente. Esto no pasó desapercibido para Cheryl, quien siempre deseaba la felicidad de su madre. Melissa consideraba su relación con su exesposo, Paul, como un capítulo cerrado para siempre. Después de conocer al Dr. Newberg, ni siquiera quedaba resentimiento en el fondo de su alma hacia su exesposo. Él había hecho lo que consideraba necesario, condenarlo por eso sería simplemente absurdo. El tiempo lo diría, y tarde o temprano todo se pondría en su lugar, especialmente porque su hija no extrañaba en absoluto a su padre. No lo necesitaba de esa manera, sin amor, indiferente y distante. El Dr. Newberg era completamente diferente, era lo opuesto a Paul. Para una familia, un hombre así valía su peso en oro. Melissa lo valoraba mucho, pero no repitió sus viejos errores en este nuevo matrimonio. Hacía tiempo que había dejado de ser una mujer hogareña que no hacía más que ocuparse de su esposo e hija. Ahora, la mujer tenía sus propios intereses, además de las tareas del hogar. Melissa encontró muchos pasatiempos. El divorcio había sido en su favor, la mujer había sacado ciertas conclusiones. Gracias a esto, las relaciones en la nueva familia se construyeron de una manera completamente diferente. Cheryl nunca volvió a enfrentarse a la sobreprotección que tanto la había irritado antes. Cuando Melissa dio a luz a su hijo, lo educó en la independencia desde la infancia. Esto era absolutamente correcto y contó con el apoyo del Dr. Newberg, quien se oponía categóricamente al exceso de mimos y al infantilismo. Creía firmemente que una persona solo podía sentirse cómoda cuando lograba algo por sí misma. El mundo no está dividido en blanco y negro. Es cierto que esta realización solo llega con la edad, cuando incluso los problemas y las penas se perciben como algo bueno. Porque sin ellos, no existiría esa famosa felicidad que todos buscan con tanto empeño y que es tan fácil de perder.